Retomamos nuestras lecciones de los evangelios. La armonía de los evangelios, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Podrán recordar algunos de ustedes que ya nos encontramos en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes ven ahí en pantalla, dice la higuera y la segunda purificación del templo. Y el día en donde ocurre esos eventos, el día lunes. Pero vamos a retroceder. Recordemos que el Señor ha llegado el día viernes a este poblado en Betania, donde viven sus amigos Lázaro, sus dos hermanas María y Marta. Llega el viernes en la tarde porque pronto va a empezar el día de reposo y la ley no permite que se viaje en día de reposo. Permanece entonces en la casa de Lázaro y sus dos hermanas todo el sábado. Y el domingo el Señor hace su entrada triunfal en Jerusalén. Después de los eventos en Jerusalén, nos dice Marcos capítulo 11:11, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús pasa la noche del domingo en Betania. Y la historia prosigue con la descripción de lo ocurrido después, a partir del lunes. Como aquella tarde del domingo ya era avanzada, abandona la ciudad para pasar la noche en Betania, como lo dice ahí el versículo, con los 12. Ahora, el Señor sabe que las autoridades judías están enardecidas contra él y también que su hora de morir aún no ha llegado. Así que, por dos razones, él no puede quedarse en Jerusalén aquella noche. Además, dejando la ciudad, podrá escapar del alboroto de las multitudes, tendrá oportunidad para orar y meditar y tal vez gozar de algún tiempo de comunión con sus discípulos. Llegamos entonces al día lunes. Y en esta ocasión, el Señor va a regresar a Jerusalén. Y en el trayecto ocurre el siguiente evento. Dice Marcos 11:12, al día siguiente, o sea, pues el lunes, cuando salieron de Betania, el Señor tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Antes de continuar, vemos entonces, acorde a lo que leímos aquí y particularmente en el verso anterior, era muy temprano, por la mañana del segundo día de la semana de pasión, el lunes, cuando el Señor Jesús con sus discípulos parte de Betania. Y nos dice el texto que después del cansancio de aquella noche, el Señor tuvo hambre. Y esa puede ser la razón por la que había de tener hambre esa mañana. Continúa diciendo el texto que la situación se presenta de tal manera en donde el Señor Jesús encuentra este árbol de higos. Aquí en mi país lo llamamos brevas, no sé cómo lo llamen en otros lugares. Pero lo que ocurrió fue bastante especial.
a razón de lo que el mismo Señor Jesús hace con esta planta. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Nunca jamás, dice en Mateo 21, el texto paralelo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Esta situación que nos muestra a nosotros aquí el pasaje es bastante interesante. Pero devolviéndonos al versículo 13, dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez se hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. En la región a la que Marcos se refiere aquí, los higos tempranos o más pequeños que nacen de los brotes del año anterior comienzan a aparecer a fines de marzo y maduran en mayo o junio. Ahora, es muy importante señalar que los primeros higos, los que aquí nos interesan, comienzan a aparecer simultáneamente con las hojas. Es más, a veces los higos preceden a las hojas. En consecuencia, no había aún llegado el tiempo en que maduran los higos tempranos y menos los tardíos. Por eso nos dice ahí en la parte final del verso 13, de este versículo 13, pues no era tiempo de higos. Verso 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Es imposible creer que la maldición que el Señor pronunció contra este árbol fuese un acto de castigo, como si el árbol por sí mismo fuese responsable de no llevar fruto, y como si por esta razón Jesús estuviese enojado con él. La verdadera explicación de lo que ocurre aquí es mucho más profunda. Y como dice ahí, en la parte de la derecha, la higuera sin frutos era un emblema adecuado de Israel. Y lo interesante es que el mismo Señor había de interpretar esa figura al día siguiente, el día martes. Mateo 21:43, que es el martes, recuerden que estamos en el lunes. El Señor ha hecho su regreso a Jerusalén desde Betania, pero el día martes el Señor interpreta esta figura de la higuera. Dice Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. De ello vamos a hablar nosotros en nuestra próxima lección, la del martes. No la del martes de la semana entrante, sino el día de mañana, porque hoy nos hallamos en el lunes, acorde a la cronología de la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la explicación de la maldición de esta higuera tiene que ver es con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Como dije hace un momento, los discípulos ni siquiera tuvieron que esperar al otro día, al martes, para tener la explicación. La pretenciosa higuera tenía su equivalente en el templo, donde aquel mismo día, o sea, pues el lunes, se tramitaban animados negocios a fin de realizar o facilitar
la realización de los sacrificios, en tanto que paralelamente los sacerdotes planeaban matar al Mesías mismo, aunque sin él estas ofrendas no tenían ningún significado. Muchas hojas, pero nada de fruto. Bulliciosa actividad religiosa, pero nada de sinceridad ni de verdad. El Señor Jesús, al maldecir la higuera y purificar el templo, Él realizó dos actos simbólicos y proféticos con un solo significado. Estaba predicando la caída del infructífero Israel. Aquí el árbol de la higuera es la nación de Israel. Y el Señor está prediciendo la caída del infructífero Israel. Ahora, con todo esto no indica que había terminado con los judíos, sino que en lugar de Israel se establecería un reino internacional y eterno, una nación que no produciría únicamente hojas, sino fruto, y que se formaría de judíos y de gentiles. Por eso es que en Mateo 21:43 dijo, el reino de Dios será quitado de vosotros. O sea, pues le va a ser quitado a los judíos y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y esa gente era el pueblo judío. Dice el versículo 15, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ya entonces el Señor ha llegado a Jerusalén. En el trayecto es cuando ocurre el evento de la higuera y de la maldición de la higuera. Ya llega a Jerusalén y llega al templo y ocurre la expulsión de todos los que vendían y compraban en el templo. Jesús usó la higuera para ilustrar una lección importante a sus discípulos. Dice versículos, Mateo capítulo 21, versículos 20 al 22. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Según Marcos, capítulo 11, fue al día siguiente que Jesús con sus discípulos pasó nuevamente junto al árbol, y en ese momento vieron cómo se había secado el árbol que Jesús maldijo el día anterior. Y los discípulos se maravillaron de que el árbol hubiera muerto tan rápido. Ahora, la maldición que el Señor pronunció sobre esta higuera sirvió como una ayuda visual para ilustrar el castigo que iba a caer sobre Israel por su pecado e incredulidad. Verso 21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora, en esta parte que acabamos de leer, Jesús también usa la maldición de la higuera para enseñar acerca del poder de la fe. Por la fe se pueden remover montañas. Ahora, el Señor no estaba alentando a sus discípulos a intentar este acto literal, pero estaba enseñando la lección de que Dios puede lograr cosas que de otro modo
parecen imposibles cuando confiamos de todo corazón en Él. En el caso que estamos considerando, vemos muy claramente que cada uno de los escritores no eran simplemente copistas, sino escritores independientes que sigue cada uno su propio método. Y dice, siguiendo la lectura, el evento de la purificación del templo.